Es la noche de César, con César Vidal. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. No les estoy revelando nada nuevo a aquellas personas que escuchan nuestro programa o que lo ven todas las noches. Sí les digo que la pequeña y mediana empresa es absolutamente esencial para el empleo en España. Posiblemente dentro de lo que es el número de personas con empleo en España, la pequeña y mediana empresa significa en torno al 80%. Este es un país de pequeñas y medianas empresas, lo que no implica en absoluto despreciar a las multinacionales o a las grandes empresas, sino darnos un baño de realidad. En ese sentido, la crisis económica que ha golpeado de manera especial a las pequeñas y medianas empresas ha tenido también como consecuencia no solamente un aumento astronómico del desempleo, sino al mismo tiempo una destrucción de nuestro tejido económico de dimensiones verdaderamente pavorosas en algunos casos. Para hablar de la pequeña y mediana empresa, para hablar del comercio, para hablar de las dificultades que tiene y para hablar de cómo intenta sortearlas en medio de esta crisis que prácticamente entra en su quinto año, tenemos esta noche con nosotros a don Alfonso Tezanos. Don Alfonso, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, usted es presidente de CECOMA y de FEDECAM. Explíquenos usted qué es CECOMA y qué es FEDECAM. Bueno, pues intento llevar la explicación de menor a mayor. Es decir, FEDECAM es la organización de la cual soy presidente hace ya unos 13 años. Es una federación que agrupa unas 80 asociaciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, tanto sectoriales como territoriales. Es una organización que en un total estaremos en torno entre 22.000 o 24.000 asociados, pequeñas empresas, autónomos y pymes. Y FEDECAM es una organización que se integra dentro de la confederación que es CECOMA. Las dos organizaciones, en todo caso, estamos integrados directamente en la patronal de las patronales, en la casa madre que es CEIN, la patronal de Madrid, y por lo tanto pertenecemos también a CEPYME y a CEOE. En el caso de FEDECAM, somos una parte importante de CECOMA y desde ayer a las 12 de la mañana, que fue la asamblea electoral de esta confederación, pues tengo el gusto y el honor de presidir a CECOMA, que CECOMA es la suma de FEDECAM más otras organizaciones, muchas de ellas sectoriales, tan antiguas y tan reconocidas como puede la Asociación de Hostelería de Madrid, La Viña, asociaciones territoriales muy fuertes como es la Confederación del Norte de Madrid, que va desde San Sebastián de los Reyes por toda la Nacional 1 hasta prácticamente Somosierra, o como es la Asociación de Empresarios de Alcobendas. También está toda la Federación del Sur de Madrid. También están los hostales y las pensiones, los floristeros, los gimnasios, los peleteros y así sucesivamente. En definitiva, yo creo que agrupamos prácticamente la totalidad, seguro, estamos en la práctica totalidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, desde pueblos, municipios, calles y distritos hasta los sectores. Es importante resaltar esto porque eso lo que nos hace a nosotros es tener, sobre todo desde las organizaciones más alejadas de CEIN, que son las que están más pie a tierra, es tener el conocimiento diario y directo de la situación que atravesamos. Insisto que somos una organización de pymes, sobre todo micropymes y autónomos. Por lo tanto, la media de nuestras empresas está en torno entre un 2,5 empleados a 4 empleados. Eso no quiere decir que haya empresas que estén en torno a los 25 o 30 empleados, pero lo normal son empresas muy familiares que están en torno a 2,5 o 3 empleados. ¿Cómo a cuántas personas estarían dando ustedes empleo ahora, aproximadamente? Bueno, pues solamente desde el comercio, 7 por 2, 14, estamos aproximadamente solamente en comercio a cerca de 160 a 180.000 personas. Ya solo está bien, en la Comunidad de Madrid. Sí, comercio. Si empezamos a hablar ya de servicios, que en servicios están actividades como son las peluquerías, las tintorerías, los talleres, la cerrajería, los talleres de vehículos, que son sectores que no se consideran estrictamente servicios y sobre todo toda la hostelería. Y ahí estamos hablando pues de otra tanto importante, es decir, probablemente pasen de 200.000 personas o 250.000 personas las que viven directa o indirectamente del mundo de las micropymes y del comercio, vaya. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran ustedes ahora mismo de esos comercios en la Comunidad de Madrid? Bueno, y estoy hablando fundamentalmente de la crisis y luego iremos desgranando otras cuestiones. Bueno, la situación es mala, ¿no? Es decir, la situación es mala por no decir que es verdaderamente mala.
porque desde el año 2007, quizá desde el 2008 para acá, y especialmente en el año 2010 y 2011, son muchas las pequeñas empresas y los negocios familiares que han tenido que cerrar sus puertas. Es decir, son muchos los que se han quedado ya por el camino. Por lo tanto, son dramas familiares, no solamente de los empleados que se van a la situación de desempleo y empiezan, lógicamente, a mermar de las arcas del Estado, sino también es una empresa que deja de tributar, y además es un drama familiar, porque esa empresa, cuando se ve obligada a cerrar, es porque había arriesgado probablemente casi con seguridad todo su patrimonio en esas líneas de crédito, en esas líneas de financiación, que de la noche a la mañana las entidades financieras, que esa es una de las grandes trampas que ha tenido el comercio y la pequeña empresa en este país, pues nos empezaron a cortar a partir del año 2008. Por lo tanto, la situación financiera es mala y eso lo sufrimos. Pero luego lo que nos hemos encontrado, y yo creo que es ya la opinión general de todos, es que esta situación financiera, económica, que ha traído consigo la situación financiera en los últimos años del gobierno de Zapatero, no solamente no ha estado ágil, no ha estado ni ágil, ni receptivo, ni rápido, ni capaz, y ha venido dejando y permanentemente aplazando situaciones que las tenía que haber tomado desde el principio, el tema de la morosidad, el tema de la morosidad de las administraciones, el pago a proveedores y sobre todo la financiación. Recuerdo que en noviembre del 2010 el gobierno Zapatero inyectó con 140.000 millones de euros a la banca y a las cajas de ahorros, con el objetivo, parece ser, de que eso luego se inyectaría en el sistema económico, y eso nunca llegó a nosotros. Eso al fin y al cabo se hizo para que los bancos pudieran cumplir sus obligaciones, y en el 2011 pues también se produjo una situación similar, en menor medida, pero muy similar. Dicho esto, si nos encontramos que vivimos en un Estado de Derecho, pero en una sociedad occidental que se fundamenta básicamente en la libertad de mercado, y esa libertad de mercado es el llevar a cabo la actividad mercantil, lógicamente con los apoyos financieros, que paso están los bancos y paso existen. Si esa pata del engranaje desaparece, pues de la noche a la mañana el castillo de naipes empresarial desaparece, claro. Por lo tanto, las empresas están subsistiendo en la mayoría de los casos, unas porque están todavía en nichos de negocios que medio funcionan, otras porque son sociedades patrimoniales o familiares que, bueno, pues habían hecho caja durante estos últimos años y ya han estado agotando, bueno, pues su margen o reserva de maniobra, y los que quedamos, si es que quedamos algunos, pues como yo creo que todo el mundo sabe y se da cuenta, vamos pues con la lengua afuera en una situación financiera absolutamente caótica y crítica, con todo nuestro patrimonio implicado, sí, que no iba a decir hipotecado, ¿no? Avalando, garantizando todo lo que teníamos, y sobre todo viendo cómo efectivamente, por razones de miedo, que también lo hay, por razones de realidad, de 2,5 millones de parados, y eso trae consigo pues la famosa mecánica, ¿no? Es decir, si yo despido a un empleado, el empleado entra en paro, el empleado en su familia compra menos, gasta menos, si gasta menos y consume menos, el gasto se disminuye, y al disminuirse el gasto, los comercios tenemos que comprar menos, al comprar menos, en fin, la cadena empieza a funcionar de esa manera, ¿no? Y entonces terminamos todos buscando atajos, buscamos los atajos de no dar de alta a veces a las empresas correctamente, no dar de alta a los empleados correctamente, y a veces pues hay gente y empresarios que se ven obligados casi a hacer trampa casi a diario para poder subsistir, porque la situación, insisto, es muy compleja. Yo no sé si, la verdad, con estas últimas medidas que se vienen tomando por parte del Partido Popular, que para algunos son verdaderamente duras y difíciles, por ejemplo, la reforma laboral. Bueno, pues la reforma laboral efectivamente es una reforma quizá compleja y difícil de encajar por parte de los sindicatos, pero nos va a permitir una cosa que yo creo que es de sentido común. Es decir, cuando una empresa tiene una facturación y esa facturación está en el mercado y te obliga a competir en una situación determinada, pues tú te obligas a tener una plantilla determinada para hacer frente a esa situación en el mercado. Cuando ese mercado desaparece, no durante 6 meses, durante un año, durante año y medio, 2, 3, pues llega un momento que efectivamente tu facturación y tu posición en el mercado se disminuye, y tú no puedes estar sosteniendo esa plantilla permanentemente, por lo tanto tienes que hacer un ajuste de plantillas. El ajuste de plantillas con esta nueva normativa yo creo que se va a poder llevar a cabo con mayor facilidad que la legislación que teníamos arrastrando desde 1977 o desde el año 78 con el todavía vigente Estatuto de los Trabajadores, y yo lo que creo es que ese ajuste de plantilla es el que están utilizando los sindicatos y algunos partidos de la oposición, sobre todo para decir que efectivamente que esto lo que ha traído consigo es más paro y más desempleo. Yo no creo que ningún gobierno, ni este ni ninguno, ponga en marcha una reforma laboral con el único objetivo de que se despida. Los empresarios no queremos despedir, y yo creo que los empresarios, una vez que ajustemos
reforzaremos nuestras plantillas y estoy convencido, y así lo digo, y lo digo donde me lo preguntan, yo estoy convencido que a partir del mes de junio y julio las empresas, una vez con las plantillas ajustadas y con la envergadura y el posicionamiento de la empresa más ajustado, pues estoy seguro que empezarán a contratar ya con nuevas condiciones como las que tenemos con esta reforma laboral, que sinceramente, bueno, pues para un empresario son mejor, aunque efectivamente las condiciones laborales no sean exactamente las mismas que las que tenían hace un año, pero yo creo que es mejor que todos estemos trabajando que no que estemos cobrando el subsidio de desempleo, porque si no... ¿Han percibido ustedes que también puede ir a mejor el crédito o en ese sentido la situación ha seguido igual? Pues mire usted, la tónica general es que ha seguido igual, y no es que siga igual, sino que hay desconfianza entre las entidades financieras, hay desconfianza en el futuro de esas entidades financieras, y el que más y el que menos pues se protege y se blinda ante esa situación. Debo decir que hay quizá 1 o 2 casos muy excepcionales de entidades financieras que han apostado por el mundo empresarial y que en ese sentido sí están permitiendo la financiación de una manera menos estricta que el resto del mercado, pero en líneas generales nos seguimos encontrando al día de hoy con enormes dificultades a la hora de poder acudir a la financiación. Estábamos hablando de lo que es la rigidez del mercado laboral, que según usted se ha flexibilizado. Estamos hablando del crédito. ¿Cómo están ustedes viviendo la subida de impuestos? Bueno, pues cuando el margen de maniobra es pequeño y tenemos que bajar los precios para intentar mantener nuestra clientela y nuestras ventas, pues si la energía eléctrica sube, el gas aumenta, los ayuntamientos nos fríen impuestos, aunque dicen que no, tanto los directos como los indirectos, y si encima ya la presión fiscal pues también aumenta, pues comprenderá que estamos en una especie de espiral permanente donde cada vez que nos levantamos, no solamente ya como empresarios, sino también como ciudadanos, nos encontramos con esa presión, tanto directa como indirecta, es insufrible. Es decir, yo no sé exactamente qué es lo que muchas veces se busca. Yo comprendo que para sostener y para mantener las estructuras de determinadas administraciones se necesita más dinero, y como resulta que hay menos ciudadanos y menos empresas de donde recaudar, pues hay que aumentar los impuestos, evidentemente, porque si no, no consigues recaudar lo que necesitas. Pero yo creo que el propósito de enmienda no es ese. Yo creo que el propósito de enmienda pasaría por empezar también a hacer, igual que las empresas, las administraciones, empezar a hacer ajustes, ¿no? Porque cuando en una familia papá deja de ganar 100 y de la noche a la mañana tiene que ganar 50, lo que no puede hacer es toda la familia seguir manteniendo el estatus de vida y el derroche que podía mantener cuando papá ganaba 100. Es decir, si los ingresos han disminuido como han disminuido, y mucho me temo que van a seguir disminuyendo porque no parece que vaya a haber ni más trabajadores ni muchas más empresas, porque los emprendedores se lo piensan no una sino 200.000 veces, pues entonces es difícil. Así que aumentando los impuestos no creo que vayan precisamente a facilitar ni el aumento de las ventas ni la mejor situación crediticia de las empresas. Yo creo que estamos cada mes que pasa en peor situación, aunque las ideas cada vez las vamos dando más vueltas y vamos buscando fórmulas para salir del atolladero. ¿Cómo es la relación que mantienen ustedes con el gobierno de la Comunidad de Madrid? Bueno, yo diría que es buena y en la mayoría de los casos es muy buena. La Comunidad de Madrid, la verdad es que, aun siendo a veces parecida al resto de las administraciones en general, lo cierto es que no solamente ha hecho guiños en muchos casos, sino también ha llevado determinadas políticas a la práctica, especialmente a través de la Consejería de Economía, tanto con el anterior titular, don Antonio Beteta, como está actualmente el señor Percival Manglano. Y lo cierto es que por parte de la Administración sí se vienen haciendo, no solamente guiños, sino también poniendo en marcha proyectos que intentan de alguna manera fomentar no solamente el impulso comercial o de los servicios, como ha sido un plan FICO que durante estos últimos casi 6 o 8 años ha favorecido a muchísimas empresas. El problema es que ese plan FICO ha tenido que verse reducido en este último año, porque claro, efectivamente los recursos de la Administración han sido pequeños. El hecho de la actuación de determinados impuestos, como el de sucesiones o transmisiones patrimoniales, especialmente entre familias con respecto a los negocios y los negocios familiares, y sobre todo
el hecho de que durante muchos años, y sigue haciéndolo todavía, Avalmadrid pues ha participado en determinados proyectos que sí requerían determinado apoyo público, pues la verdad es que comparándonos con el resto de las comunidades autónomas, debo decir que aquí no estamos mal del todo, por no decir que estamos bastante mejor que los demás. Otra cosa es que Madrid también se ha convertido en el ejemplo casi de referencia mundial de cómo se implantan centros comerciales, y eso precisamente al pequeño comercio no es lo que más le gusta, ¿no? Pero eso es también una realidad. ¿Ustedes esperan que en algún momento, por ejemplo, se encuentren con una buena temporada estival, o por el contrario piensan que no podemos esperar para los comercios de Madrid una buena temporada estival? Pues miren, yo le voy a decir lo que pienso y lo que deseo, y otra cosa es la realidad. Es lo que pueda suceder. Y es la realidad. Lo cierto es que de lo poco que le queda a España, probablemente es el turismo lo que le queda y el ocio, ¿no? Es decir, a España vienen muchísimos extranjeros, y a Madrid vienen muchos extranjeros, y también compatriotas de otras autonomías, porque España es ocio, es diversión, sol, son playas, pero sobre todo es pasarlo bien, ¿no? El problema que yo creo que estamos teniendo ahora mismo, cada vez que estamos hablando de playa, estamos pensando en a ver cómo nos cargamos los chiringuitos de la playa, a ver cómo nos cargamos el ocio en no sé qué horas, a ver cómo cerramos antes en vez de un poquito más tarde. Y en el caso de Madrid ahora mismo también lo estamos viendo, pues una política que está, no sé si atacando, dirigiéndose directamente contra los empresarios del ocio de Madrid, pero la gente viene a Madrid a ver el Museo del Prado, Reina Sofía, pero también viene a divertirse, ¿eh? Viene a ver los musicales, viene a ver el cine, viene a cenar, a ver el teatro, a venir con las familias, y no vienen desde muy lejos, vienen desde las provincias que están muy cercanas a Madrid, muchos fines de semana, y vienen a pasar el fin de semana a Madrid. Y la política, en este caso, por ejemplo, del ayuntamiento con respecto al ocio y a la diversión, es muy difícil. Quiero decir con esto que si lo que buscamos es unos negocios... ¿Una hora de cierre de los teatros o de los cines? ¿O? Sí, pero, por ejemplo, plantear que en los meses estivales, a partir de mayo, que en un restaurante que tenga una terraza y que esté dando cenas en Madrid, a las 11 de la noche les tengamos que decir a nuestros clientes que se levanten de la terraza, pues sinceramente... No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, ¿verdad? No. Y yo creo que además hay un asunto que yo creo que me preocupa mucho más que esto, y yo en este programa lo he oído en algunas ocasiones, o por lo menos lo he oído usted en algunas ocasiones, que es la inconmensurable cantidad de normativa y legislación que hay para hacer cualquier cosa. Pero es que les aseguro a ustedes que para ser empresario en España es una carrera de obstáculos, es un viacrucis permanente, es una travesía al desierto, pero para poner en marcha un negocio de ocio con una determinada envergadura, unos determinados metros cuadrados y con una determinada inversión, pues estamos pensando de algo casi sencillamente imposible. Dicho de otra manera, es decir, si alguien tenía previsto venir a Madrid para poner en marcha un negocio importante, una referencia de ocio, insisto, de ocio, que es lo más complejo, a la hora de obtener una licencia, pues nos encontramos con que esa inseguridad jurídica hace que los empresarios no inviertan. Eso es evidente. Es decir, hace ya muchos años que los empresarios de ocio cada vez invierten menos, cada vez reforman menos sus salas, porque sencillamente nos encontramos con esa dura disciplina de superar que es la jurisprudencia del funcionario, que nos encontramos con que un técnico municipal de Hortaleza pues no opina exactamente lo mismo que un técnico municipal de Usera o de Vallecas o de Centro o de Carabanchel. Y uno te cierra un bar porque tienes el aire acondicionado 20 centímetros más fuera o más dentro, más arriba o más abajo, y sin embargo nos encontramos, bueno, pues con situaciones mucho más complejas, como es, por ejemplo, la hostelería que se produce en mitad de la calle a partir de todos los jueves, viernes, sábados y domingos en Madrid, con determinada población, normalmente extranjera, que vende bocadillos, comida a las 4 de la mañana en cualquier esquina, de cualquier manera, y sin embargo eso no se ataja ni se comete, ¿no? En fin, yo creo que ser empresario en España es complicado, ser comerciante es muy difícil, y desde luego ahora mismo, insisto, o se ponen unas reglas muy básicas, muy sencillas, y nos aclaramos todo. Yo no sé si la política, señor Cristóbal Montoro, habría que aplicarla un poco también en el mundo empresarial, pero sobre todo el tema de las normativas, y sobre todo hacer, no voy a decir que se consienta cualquier cosa, pues eso sería también un poco de idiotas, ¿no? Pero esa aparente novedad legislativa que se está anunciando por parte del secretario de Estado, por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid y también por parte del Ayuntamiento, de esa famosa licencia express, pues a ver si es verdad que se pone en marcha, porque en situaciones de crisis habría que tomar decisiones como esa para fomentar, impulsar y permitir que un emprendedor
bien porque es nuevo y quiere entrar en el mercado, o dos, o porque es un empresario que su negocio no acaba de ir funcionando, o se le está viniendo abajo y quiere modificarse, quiere modernizarse o quiere cambiar, puede iniciar otra actividad empresarial en un tiempo récord, es decir, con una declaración de responsabilidad. Ustedes lo que necesitarían es menos regulación, menos impuestos y más crédito. Sobre todo, casi lo diría al principio, más crédito y financiación, menos impuestos y quizá menos regulación. Y desde luego, si hay mucha regulación, por lo menos que sea la misma en Coslada que en Madrid. Claro, y si en Madrid, que sea la misma en el distrito Vallecas que en el distrito centro. Eso debería ser así, porque si no, los efectos fronteras los produce una calle. Sí. No es lo mismo estar a un lado de Francisco Sirvela que a este lado de Francisco Sirvela, y no es lo mismo estar en un lado de la Plaza España o estar en otro, o la Castellana. No es lo mismo Tetuán que San Martín. Son cosas que parecen que son graciosas, pero es así, ¿no? Y esto se lo planteamos muchas ocasiones a la administración y bueno, siempre nos dicen que efectivamente que eso no es así, que no es tan así, pero bueno, todos tenemos la experiencia en nuestras carnes, en nuestros vecinos, comerciantes, en el panadero de abajo, y vemos como efectivamente alguien para poner un negocio en marcha, lo pone en marcha, a los 4 días se lo han cerrado. ¿Qué pasa? No, es que no me dan licencia a última hora, que parece ser que la terraza, que parece ser que el aire acondicionado, que el extractor de no sé qué. Es decir, que es un tema muy complejo. Es complejo poner una tienda de alimentación básica donde no tienes prácticamente nada, pero no tengo nada donde tienes que poner ya determinados elementos arquitectónicos, sobre todo aparatos electrónicos que requieren dictámenes y boletines y peritaciones y visados de no sé quién. Y luego te llega un técnico, que es técnico del ayuntamiento de Madrid o de otro ayuntamiento, y te dice, no, lo siento muchísimo, pero esto mide 2,73, no llega a los 2,77, por lo tanto, esto se lo voy a cerrar a usted. Y no sería la primera vez que se cierran cafeterías y bares porque no da por 2 centímetros la altura mínima en no sé qué parte, o porque en la cocina no cumple el requisito mínimo no sé qué. Entiendo que por temas de sanidad, efectivamente, el precinto de un establecimiento debe tener rapidez, urgencia pero yo creo que en el resto todos conocemos nuestra legislación, o por lo menos eso es lo que estudiaba yo en el año 80, cuando estudiaba Derecho. Siempre se hablaba de que la ley es dura, porque es ley, pero cabe siempre la tolerancia y la flexibilidad. Pero si la interpretación corresponde a un funcionario, y ese funcionario, en función de dónde esté, en qué diputación esté, en qué ayuntamiento esté o en qué comunidad esté, interpreta las formas de cosas distintas, ya no tenemos un efecto frontera entre Madrid y Castilla-La Mancha, sino lo tenemos prácticamente en todos los sitios. Lo cual es tremendo. Don Alfonso, ¿me va a permitir que le pase los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta? Don Luis del Pino. Sí, don Alfonso, muy buenas noches. Con respecto a la reforma laboral del Gobierno, usted representa a una serie de asociaciones que básicamente agrupan a micropymes, que por tanto no cuentan con representación sindical, pero sin embargo sí se ven afectados por lo que los sindicatos, que ustedes pues no les representan en nada, negocian a alto nivel de cara a convenios sectoriales, etcétera, etcétera. Con la reforma que ha introducido el Gobierno, ¿esa dependencia de lo que negocian en las alturas sindicatos, patronales y Gobierno se ha reducido o continúa siendo la misma? Bueno, nosotros debo entenderlo como dependencia, la dependencia de la normativa que se nos aplique. Otra cosa, o por lo menos que nos pongan, es decir, ¿quién delimita nuestras reglas de juego? Las reglas de juego siempre se han delimitado básicamente por la negociación de los sindicatos con la patronal. Pero bien es cierto que, como usted bien dice, lo que ocurre en el sector de las pymes no es precisamente una materia donde los sindicatos tengan mucha actividad, entre otras razones porque en nuestras pequeñísimas empresas no hay comités de empresa y a veces no hay, casi nunca no hay ni los delegados sindicales. Dicho de otra manera, lo que ha sucedido con esta reforma laboral, si la pregunta la hacemos al revés, ¿cuántos de nuestros asociados nos han llamado a nosotros para quejarse amargamente de esta reforma laboral? Le debería decir que ninguno. Por lo tanto, no sé si el Gobierno ha acertado de pleno, pero por lo menos lo que sí que es cierto es que la influencia, o por lo menos la aplicación de esta reforma laboral a las pymes, de luego, no nos ha perjudicado. Yo diría incluso que casi todo lo contrario. Bueno, es bastante significativo. Don Carmelo Jorda. Muy buenas noches. Yo tengo 2 preguntitas y a cambio son bastante rápidas. La primera es que me ha sorprendido mucho que diga que en junio, julio puede haber, no sé si llamarlo cambio de tendencia, una mejora. Yo impresionado, me gustaría además creerlo. Efectivamente, y espero, si es así, me voy esta noche a la cama al doble de contento, pero me ha sorprendido el dato. Y la segunda, ¿qué incidencia va a tener dentro de sus asociaciones y para sus asociados el plan de pago a proveedores que ha puesto en marcha el Gobierno y que en teoría tiene que estar el dinero pues ya casi a punto de llegar?
Pues directamente poco, pero indirectamente mucho, porque, es decir, cuando un proveedor grande resulta que cobra, pues terminan cobrando los contratados últimos, es decir, cuando hay una enorme licitación y hay concurrencia y llega una adjudicación a una gran empresa, esa gran empresa contrata luego a otras 3 o 4 que son medianas, y esas medianas empiezan a contratar realmente a los que al final terminan trabajando, que son todo este mare magnum de pequeños autónomos en todos los sectores, y que son al final los que terminan, por decirlo de alguna manera, colgados cuando el mediano queda colgado porque el primero no acaba de cobrar. Por lo tanto, nosotros no cobramos directamente, y es cierto, pero sí es verdad que si cobran los que nos deben el dinero, sí acabamos cobrando nosotros. Y con respecto a la primera pregunta, le voy a ser sincero, es decir, esa afirmación que la he hecho yo, la hace Alfonso Tezano, no, y la hago como una persona que tiene, primero, ese convencimiento, casi esa necesidad de pensarlo, y tercero, porque creo firmemente que una vez ajustadas, insisto, las plantillas de las empresas, que es lo que se ha hecho inicialmente, nada más ponerse en marcha la ley, lo que sí que vamos a hacer, y efectivamente en periodos que son muy cerca de los periodos estivales, nos animaremos mucho más a contratar. Por eso planteo que efectivamente sí vamos a ver nosotros que en el mes de junio, julio, veremos cómo esas cifras de desempleo empiezan a cambiar y empiezan a ser positivas. Si eso luego además termina siendo una normalidad y una permanencia, pues mucho mejor. Luego esperemos que luego a finales de septiembre, octubre, cuando se acaban los periodos estivales, empecemos a pasar otra vez esos malos momentos. Yo creo que el hecho de que las empresas se animen con más facilidad a poder contratar porque tenemos unos contratos más benevolentes o menos complicados financieramente hablando, de luego resolverlos, yo creo que eso va a traer consigo que sí se va a empezar a contratar. Pero insisto, eso lo dice Alfonso Tezano, y no es que sea un analista ni muchísimo menos, pero es un convencimiento y creo que también es una percepción que tengo de lo que está pasando. Y esperemos que tenga razón. Más nos vale a todos. Dios lo quiera. Don John Muller. Hola, buenas noches, César. Buenas noches, señor Tezano. Una pregunta, me gustaría mucho conocer su opinión. Una cuestión que se plantea mucho es ¿por qué las empresas españolas siguen siendo pequeñitas? ¿Por qué siguen siendo pymes y por qué no crecen más? Parece que hubiera una especie de barrera en la que las empresas, no sé, es como el tambor de hojalata, no nos atrevemos a crecer. ¿Qué ocurre? ¿Hay condiciones de nuestra economía que lo impiden? ¿Hay problemas de relaciones laborales? ¿Qué hay? Pues yo, humilde, sinceramente, voy a ser humilde, no sé contestarle eso. Sé que hay un efecto, que lo vemos todos, que es ni más ni menos, que aquí o somos muy grandes o somos muy pequeños. Es decir, nuestras empresas de construcción son las más grandes, son enormes y además están muy bien consideradas en todo el mundo. Nuestras empresas energéticas o de energía también están muy bien consideradas. Los bancos también están muy bien considerados, y de repente hay una especie de vacío completo hasta encontrar esas medio empresas ya más pequeñas, algunas medio grandes como puede ser Indra, con un prestigio en el mundo importante, pero luego es cierto, no sé si esa vocación o no tenemos esa capacidad de hacerlo, y la que a lo mejor pudiéramos tener todavía en ese periodo industrial de los años 80 y principios de los 90, pues prácticamente desapareció. Es decir, no nos hemos sabido, yo creo, que invertir en aquel famoso I+D+I. Lo estamos haciendo ahora, dicen, pero a lo mejor en el 80 no lo hicimos. ¿No existe alguna dificultad de carácter fiscal o algún desincentivo tributario que haga que las empresas prefieran quedarse pequeñitas antes que dar el salto, o que...? Pues sinceramente esa percepción ni la tengo, ni la he oído, y en el mundo empresarial donde yo me muevo no creo que sea esa la... Porque si fuera esa, a lo mejor, pues yo quiero pensar y diría, bueno, pues a lo mejor en España no, pues nos vamos a Marruecos a montar esa empresa, ¿no? Pero los que se van a Marruecos son grandes empresas. A mí varios empresarios me han hablado de un límite, que son los 50 empleados famosos, pasado el cual no tienes más remedio que tener tus enlaces sindicales, ¿no? Y ya empieza a complicarse todo. Yo no creo que sea... No, yo creo que el tema de los 50 empleados es la limitación del sistema de módulos impositivo para los autónomos, y en esos casos lo que se hace se buscan otras empresas, se montan más empresas, ¿no? Es decir, no creo que nadie quiera tener más 50 empleados, no porque no quiera tener un comité de empresas, que desde luego no lo querrá tener, sino sencillamente porque tendrá que salir de un sistema de módulos que en estos años de bonanza nos han venido muy bien. Sistema de módulos que cuando nació era un sistema muy agresivo y perfectamente diabólico, es decir, vendan mucho, vendan poco, tienes que pagar exactamente lo que dice Hacienda por lo que ha dicho que tienes, o bien por las toneladas de tu camión, o bien por los metros cuadrados de no sé qué, o por los kilovatios que tienes en tu negocio. Si no vendes nada, pagas, y si vendes mucho, también pagas, pero pagas lo que dice Hacienda. ¿Qué ocurre? Que cuando se tenían negocios bollantes que facturaban mucho, interesaba ir por ese sistema de módulos, Hacienda no te molestaba, pagabas una cantidad importante, pero estabas ganando mucho más.
¿Qué ocurre? Que la limitación, además de ser una facturación, también era la de los 50 empleados. Llegados a ese punto, bueno, pues no quedaba más remedio que montar otra sociedad, en este caso no un autónomo, montar una SL intermedia que de luego con la reforma del 91, después de aquella triste época del señor Solchaga y el señor Borrell, pues la verdad es que la mayoría de los autónomos de este país empezaron a huir de esa fórmula de autónomos y empezaron a constituir las sociedades limitadas, ¿no? Luego, bueno, pues han quedado donde se han quedado. Pero nos hemos quedado, sí, en eso, ¿verdad? En limitadas, ¿eh? No hemos acabado a lo mejor de ganar altura. Pero no creo que sea precisamente esa limitación el motivo. Sí, pues, don Alfonso, yo tengo que darle las gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Yo creo que ha arrojado usted bastante luz sobre la situación en la que se encuentra este tipo de empresas, que ciertamente son las empresas que sustentan buena parte del empleo en este país. Y yo tengo la costumbre de que aquellas personas que, como usted, tienen la gentileza y la amabilidad de venir a este programa y someterse a esta batería de preguntas, le regalo uno de mis libros. Se va a llevar usted el último, que todavía no está en la calle, estará en el mercado la semana que viene, que es una historia del grupo que dio lugar a los manuscritos del Mar Muerto, que es un gran misterio. Yo sé que es un gran misterio, pero a mí me parece todavía más misterioso, sinceramente, el que haya empresas como aquellas de las que usted es portavoz y que siguen aguantando en medio de esta crisis, porque eso a veces ya no es que me parezca un misterio, casi me parece un milagro. Es cierto. Yo espero que puedan seguir adelante. Creo que son ustedes extraordinariamente importantes para la economía de este país. Y no solo para la economía, sino para todo lo que se sustenta sobre el esfuerzo económico productivo de este país. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.